Bienvenidos a los casos nuevos, a los casos clínicos de AMPEME. El fin es revisar casos clínicos de músculo esquelético y que ustedes pregunten, aprendan y aprendamos todo por la discusión y poder así compartir conocimientos. El conocimiento es de todo el mundo, no es de nosotros mismos, no seamos egoístas, hay que compartirlo, hay que empezar a difundir todo lo que sabemos, sobre todo lo que nos gusta y nos apasiona el ultrasonido músculo esquelético. Nuestra presidenta, Judy Dulanto, estos 2 años que le toca, está ausente por motivos de fuerza mayor, pero aquí me deja a mí, a la secretaria científica que ahora soy, para a llevar a cabo estos casos clínicos. Recordemos que AMPEME es una asociación sin fines de lucro. Recordemos que AMPEME es una asociación sin fines de lucro y por eso, de todas maneras, tenemos que sobrevivir. Queremos seguir con nuestro entusiasmo de seguir brindando los conocimientos a todos nuestros amigos y tenemos que también subsistir. Los invitamos, por favor, para que los que estén cerca de Perú o en Perú, a un taller avanzado, más allá de lo básico, porque hemos hecho varios talleres de AMPEME y ahora vamos a ir avanzado. Están los profesores de AMPEME, el doctor Martín Tarazona, el doctor Fernando Zárate, está el doctor Fernando Huerta, la doctora Yudiulanto, excelente maestra también, con casos un poquito más complejos. Vamos a hacer mano, pie, glúteo y intervencionismo. Les vamos a estar agradecidos por participar. Reserven la fecha, había falta, pero 6 y 7 de mayo no se comprometan con ningún otro curso. Bienvenidos los que están conectados recién. Y voy a dar paso al primer caso clínico de la noche. Presento al doctor Martín Tarazona, que ya puede compartir. Ahora, el doctor Martín Tarazona es médico radiólogo, ya tiene muchos años de experiencia en músculo esquelético, es jefe de la sede Lima de Clínica Internacional, trabaja en el Hospital Daniel Alcides Carrión, se dedica ahora casi íntegramente a lo que es músculo esquelético en resonancia y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Martín Tarazona, ya puede compartir su caso. Bienvenido Martín y éxitos en la charla, ya estamos grabando, te Buenas dejamos. noches. Un ratito quiero, no me carga la... Ya, con calma, mientras vamos regresando, se va juntando al grupo la doctora Magda está en la selva, ¿verdad, Magdita? Tenemos amigos de República Dominicana, Carolina Constanzo, bienvenida, Edin Sicay de Guatemala, Ah, de Ecuador también tenemos a Edgar Castañeda, muy bien, bienvenidos. Acá tenemos a José Escobar también, están conectándose, de paso que aprovechamos. Y la doctora Judith Cabrera, también nuestra querida alumna y amiga y también compañera de muchos talleres. Esperemos que este año estemos juntas, Judith, también en muchos talleres. El doctor Buleje también, excelente. Doctor José Agustín, bienvenido. Él también es un excelente médico y siempre está en constante aprendizaje. Entonces, mientras va cargando, yo creo que puedo ay, comenzar, si no, ¿ya está? ¿ven mi pantalla o no? No vemos todavía la pantalla, pero sí te he dado habilidad para compartir. Mm, voy a... Si no, apaga el PowerPoint y lo vuelves a aprender mientras tanto. Ya, ok. Claro, sí, esperamos con calma. Admitimos, también tenemos al doctor Fravelin, bienvenido. Aitana, Aquí no veo la pantalla tuya. A ver, múltiples. Saludos reciban de Carolina también, del doctor Venancio, también es miembro de de AMPEME. pantalla, a ver, Bienvenido, Simón Venancio. ¿cómo lo agrando? ¿Cómo logramos Mm. A ver. ¿Cómo era? Sí, no, Ah, el doctor el Zárate doctor tiene su... Zárate, o si no, que el doctor Zárate, Sí, no te este, preocupes, con sí, calma vamos a hacer. sí. Estos son de los gajes de grabar en vivo. Entonces voy a empezar compartiendo porque Zárate tampoco no está, pero ya tenemos 3 casos ya. Vamos a repasar, amigos, unos casos clínicos pequeñitos que espero que les guste y voy a compartir pantalla. Ya, entonces van conectándose. Bienvenidos nuevamente. Miren, en AMPEME tenemos, ya hemos dicho, los casos clínicos todos los tercer miércoles, a veces lo ponemos cuarto miércoles, y les invitamos al curso avanzado de músculo esquelético 6 y 7 de mayo. Voy a compartir dos pequeños casos. Escucha mi voz, me pueden escuchar la pantalla, ¿todo bien? Astrid, bienvenida, también está de República Dominicana.
Martín, ¿se escucha mi voz para comenzar los casos? No vaya a ser que se grabe Sí. sin... Ahí, perdón, ¿me ves, Lenita, la pantalla? A ver, voy a dejar de compartir. Sí, perfecto. Estas son las cosas de mandar en vivo. Bienvenidos nuevamente. Le Ya. damos la bienvenida y éxitos al doctor Martín Tarazona en su caso clínico. Esperamos las preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches con todos. Sí, se escucha muy bien. Bueno, continuando con la reunión académica de hoy, 15 de febrero, el siguiente caso es un caso de resonancia magnética. Este es un paciente varón de 47 años, ¿no? Como toda, por las que vienen los pacientes, usualmente son pacientes deportistas que vienen por torsión de la rodilla, con el mecanismo de pivot, ¿no? Con el pie fijo y rotación de la rodilla. Entonces, si usted ven estas imágenes, imágenes en axial con supresión grasa de densidad protónica, son secuencias sensibles a líquido, ¿no? Estas secuencias vamos a ver todo lo que sea líquido, edema, vamos a verlo con alta señal, ¿no? Y el resto se ve oscuro por la supresión grasa. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Que a nivel del cóndilo femoral lateral hay una zona de incremento de señal que viene a corresponder a una contusión ósea, ¿no? El mismo paciente, en unas imágenes en coronal, se ve que hay incremento de señal tanto del cóndilo femoral como del platillo tibial, ¿no? Contusiones óseas. Y en estas imágenes en coronal podemos evaluar los ligamentos cruzados, ¿no? En este caso, el que tiene mucho menos señal y que señala la flecha corresponde al ligamento cruzado posterior y hacia acá tenemos el ligamento cruzado anterior, ¿no? Si lo seguimos, este ligamento en este caso se encuentra bastante engrosado, con señal algo disminuida y vemos una solución de continuidad casi a nivel de receso intercondilo, ¿no? Hacemos unas reconstrucciones en coronal oblicua y vemos la solución de continuidad del ligamento cruzado anterior, ¿no? Justo se ha roto casi completamente a nivel del tercio medio, no en la inserción proximal ni distal, sino en el tercio medio, ¿no? Y acá vemos en estas imágenes en sagital, donde vemos, ¿no? Lo que vimos, las contusiones óseas, este leve hundimiento de la zona de carga del platillo tibial lateral y el edema óseo de la región posterior. Estos son signos indirectos que ha habido una traslación tibial anterior, ¿no? Ha habido un desplazamiento anterior del, de la tibia, ¿no? Entonces, y esto correspondió a un desgarro completo del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña revisión, en estas imágenes en sagital con supresión grasa, vemos la normal configuración del ligamento cruzado anterior. Este tiene una apariencia estriada muy similar al ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo, ¿no? Casi tienen las mismas características. Y en esta imagen en axial, este tiene unas dos fascículos que corresponden al fascículo anteromedial y en azul al fascículo posterolateral, ¿no? Acá tenemos imágenes del ligamento cruzado anterior, donde vemos las fibras anteromediales y las fibras posterolaterales, ¿no? Acá también vemos las fibras anteromediales y posterolaterales en estas imágenes en coronal. Entonces, ¿cuáles son los signos primarios para determinar los desgarros del ligamento cruzado anterior? Una discontinuidad focal del ligamento cruzado anterior, ¿no? También un aumento en la intensidad de señal en las secuencias sensibles al líquido, un mayor tamaño en la ubicación esperada, o cuando vemos una orientación anormal o arqueamiento del ligamento cruzado anterior, ¿no? En relación con la línea de Blumensack o la línea intercondilar. Y también podemos ver la ausencia de visualización del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, como el caso que vimos, tenemos un desgarro completo a nivel del receso intercondilio, una solución continuidad, y podemos ver el gap o la separación entre los cabos del ligamento cruzado anterior, ¿no? Acá vemos los esquismas de las contusiones óseas del cóndilo femoral y del platillo tibial lateral por la traslación tibial anterior, ¿no? Otro signo también para los desgarros completos es la horizontalización a nivel de la inserción tibial. Es un signo
de un desgarro completo, la horizontalización, ¿no? Acá también tenemos otro paciente donde ha habido una rotura completa del ligamento cruzado anterior y vemos la horizontalización que nos indica un desgarro completo, ¿no? Entonces, y también tenemos signos secundarios, porque a veces no podemos ver completamente la rotura y estos son signos indirectos que me indican que ha habido un desgarro del ligamento cruzado anterior, como por ejemplo la angulación del ligamento cruzado anterior, que se presenta en el 85% de los casos, una traslación tibial mayor a 7 milímetros en 30% de los casos, las contusiones óseas que ya hemos visto, tanto del cóndilo femoral lateral como del platillo tibial, esto sí es un signo que se presenta con bastante frecuencia en el 60%, la lesión de los ligamentos colaterales y de las lesiones meniscales también, que muchas veces se presentan concomitantemente a las lesiones del cruzado anterior, ¿no? Y derrame articular casi en el 100% de los casos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos estas imágenes en sagital con densidad protónica, donde vemos la angulación del ligamento cruzado anterior, ¿no? Esta angulación, ¿por qué se produce? Porque ha habido una traslación tibial, o sea, un desplazamiento anterior de la tibia. Otro signo también de traslación tibial, como ya vimos, las contusiones óseas, y en algunos casos podemos ver, como en este caso, el hundimiento del cóndilo femoral lateral, ¿no? Que puede verse tanto también en los estudios radiográficos como tomográficos, cuando el hundimiento usualmente se presenta en aproximadamente los 2 milímetros, ¿no? Y en el aspecto posterior del platillo tibial lateral. En este caso también vemos incidentalmente que ha habido un desgarro del ligamento, perdón, del menisco, del cuerno anterior del menisco lateral, ¿no? Otros casitos también donde vemos los signos que ya les mencioné, una disrupción completa, la horizontalización del ligamento, la pérdida del patrón estriado y el marcado incremento de señal, ¿no? En este caso también vemos incremento del fluido sinovial intraarticular, el cual se extiende hacia el receso suprarrotuliano, ¿no? En esta imagen también en sagital vemos las contusiones óseas del cóndilo femoral como del platillo tibial lateral. Eso era fundamentalmente el caso, doctora Elena, de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos un recuerdo en el que está proyectando el doctor que el congreso, tuvimos un congreso exitoso el año pasado. Martín, quería hacerte una pregunta. Está muy bonito el caso porque se veía en la imagen, no sé si la puedes poner de la reconstrucción, se ve muy bien delimitado el diagnóstico y no tenemos duda, ¿no? En esa reconstrucción, ¿tú la haces o tu tecnólogo ya te manda con esa reconstrucción? Porque no en todas las clínicas hacen esas reconstrucciones tan bonitas. Ve ahí Sí, está, esto ¿no? Ahí señala. justo, este, bueno, algunos de los tecnólogos ya saben, ya que cuando ven signos de contusión ósea, este, probablemente haya el desgarro, ¿no? Ya tienen el conocimiento y clínicamente a veces vienen ya la sospecha clínica, entonces nosotros hacemos estas reconstrucciones en T2 en coronal oblicua, ¿no? Ah, qué Entonces ahí sigue perfecto. todo el trayecto del ligamento cruzado anterior, De ¿no? dos coronal oblicuo. Y una pregunta más. El cruzado, bueno, cuando es así de claro es muy fácil, pero cuando tiene mucho edema, o sea, cuando como si fuera un desgarro intersticial que esté elongado, ¿hay alguna forma de saber si es parcial, mayoritario, completo? ¿Cómo lo informas tú? Porque hay un porcentaje que los cirujanos, los traumatólogos necesitan operar, ¿no? Cuando es más del 50, menos del 50. No sé si tienes ese dato. Claro, o sea, usualmente eh, los desgarros completos son muy fáciles de diagnosticar, ya hemos visto los signos directos, pero Ujú. los desgarros incompletos, los que son esguince grado 2, esto puede variar, el rango es muy amplio, ¿no? Que puede ser un 10-20% hasta 80-90%. Entonces, usualmente cuando este desgarro compromete más del 50%, le ponemos un desgarro parcial de alto grado. O sea, tomo con referencia solamente el 50%. Hacia arriba, parcial de alto grado, y hacia abajo, ¿no? Parcial, desgarro parcial, un 15 grado 2, ¿no? Ok.
Le agrego el término de parcial de alto grado cuando paso por encima del 50%. Más del 50%. Muy bien. Excelente. Ya para que los que no hacen resonancia, y la mayoría hace acá ecografía, pero también quieren aprender resonancia, y algunos residentes ya hacen informan resonancia, hay una técnica para ver el ligamento cruzado anterior, que lo hacemos en los talleres. El examen de elección para cruzado anterior es la resonancia, no hay discusión. Se puede ver por ecografía, sí se puede ver con ciertas maniobras, no en todos los pacientes ya habrá oportunidad de mostrarle. Creo que uno de los casos clínicos de AMPM presenté correlación ecografía con resonancia. Muy bien, agradecemos al doctor Martín Tarazona y damos pase al doctor Fernando Zárate para que pueda presentar su caso clínico. No sé si hay alguna pregunta en los comentarios me mandan sus mensajitos, se ve bien, alguna sugerencia, o tal vez entendieron muy bien el caso del doctor Martín Tarazona, muy didáctico, por cierto, ¿no? Bienvenida, Gloria. Gloria está conectándose desde El Salvador, qué bueno, estaremos acá en Lima, Perú, también con Gloria aquí en octubre, ¿verdad, Glorita? Espero que estés acá. Ya está el doctor Fernando Zárate. Te voy a presentar el doctor Fernando Zárate, es médico radiólogo, es jefe del Hospital Angamos de Salud de acá de Lima, Perú. Trabaja en la Clínica Internacional haciendo también, sobre todo, ecografía músculo esquelética. Saludos, Gloria, gracias. Estamos por acá en Perú. Fernando, ¿me escuchas? Ya puedes compartir tu pantalla, puedes poner para que se proyecte toda la pantalla. Ya vemos tu pantalla acá en el sistema. Entonces vamos a... Bienvenido al doctor Fernando Zárate, es médico, radiólogo de amplia experiencia, trabaja como jefe del Hospital Angamos de Salud de Lima, Perú, también trabaja en la Clínica Internacional, predominantemente en el área de ecografía musculoesquelética. Bienvenido, doctor Fernando Zárate, miembro activo y también fundador de AMPEME. Doctor Zárate, le deseamos éxitos, puede conectarse, puede Gracias, poner... Lenita. Ujú. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, falta poner para que maximices la pantalla. Ah, ok, ok, ok. Un ratito. A ver. ¿Ahí? ¿Todavía? No, no se ve, pero igual se ve bien. Puedes de repente hacerlo más pequeño, la zona donde está la miniatura. Oh, pero estamos viendo bien. Si es que a veces pasa eso, ya pasó con otros ponentes en otros webinars que no se quiere poner, creo que es F5. Bueno, Pero estamos bueno, viendo. ¿Ya? Sí ya. se ve bien. Continuando con los casos clínicos, he querido traer un caso clínico reciente. Vemos en este caso una paciente que viene al consultorio, una paciente de 63 años, que acude por dolor de rodilla de aproximadamente 3 semanas. Ella refiere sensación de masa o bulto localizado en el borde externo de la rodilla izquierda. El médico tratante pide una ecografía y una resonancia, que es lo que vamos a comenzar a ver. Esta ecografía, este corte de ecografía longitudinal, como ustedes pueden ver, está Un representando. momentito, Fernando, no se ve se ve que se ha quedado como, no se ve la ecografía, se ve en miniatura nomás. Ya. Continuamos, ya está. Ya, estábamos viendo este corte de ecografía longitudinal, donde se ve el tendón del cuádriceps en su inserción a nivel de la rótula. Pero en la zona de entesis o de inserción estamos viendo una imagen ecogénica un poco irregular que da sombra acústica posterior que corresponde a una zona de calcificación. En el borde lateral externo estamos viendo aquí en este corte longitudinal y tomamos como reparo los bordes óseos femorales y tibiales y estamos viendo la zona del menisco. Estamos viendo un menisco heterogéneo, un poco irregular, que tiene cierta prominencia hacia el borde externo y adyacente estamos viendo una formación hipoecogénica ovoidea, ¿no? Heterogénea, predominantemente hipoecogénica, pero con áreas también ecogénicas engrosadas en su interior que proyectan zonas como corresponder a septos. En esta imagen, un poco más hacia inferior, podemos delimitar un poco mejor esta área hipoecogénica de bordes regulares, adyacentes siempre al menisco, con presencia de ecos internos o tabicaciones.
Aquí el colega ha hecho un corte para más o menos definir la extensión de la lesión, ha medido la lesión que más o menos medía en longitudinal 2 centímetros y de altura 1 centímetro. Igual podemos ver internamente que no es una formación anecogénica o hipocogénica regular o sonolucente, sino tiene componentes internos en este tipo de lesión. Entonces, ¿qué es lo que reportó el colega en este informe que podemos más o menos detallar con lo que hemos visto? En el tendón del cuádriceps, él refiere encontrarlo levemente heterogéneo con algunas calcificaciones a nivel de la zona de la entesis. A nivel de la cara externa de la rodilla, observa formaciones quísticas multiseptadas de paredes gruesas que no tienen vascularización con el Doppler y están adyacentes o adosadas al menisco lateral, en su aspecto lateral posterior, con un área que él describe aproximadamente de 2 por 0,7 centímetros y que es dolorosa a la evaluación ecográfica. Después no hay otras informaciones relevantes y concluye como que hay signos de endocefalopatía cálcica a nivel del cuádriceps y quistes parameniscales laterales, ¿no? Que podría haber agregado que son septados o que es heterogéneo. Después tenemos la resonancia magnética en estos cortes que ya Martín describió las secuencias especiales que tenemos en este corte axial y aquí en un corte sagital para ver que también podemos encontrar una alteración de la señal y irregularidad del cartílago patelar, ¿no? Ustedes están viendo que no hay una regularidad, esta zona es un poco más engrosada y heterointensa, que ya estamos hablando de un grado de contromalacia. Igualmente aquí, para evaluar en este corte sagital, la inserción del tendón del cuádriceps, que se ve heterodenso, con una zara más hipointensa, que correspondería a la zona de calcificaciones vistas en ecografía, con un poco de señal incrementada en las partes blandas en relación a probablemente un proceso inflamatorio leve. Igualmente, el tendón rotuliano no es un tendón totalmente hipointenso, sino se ve un área proximal más heterodensa, un poco más engrosada, que correspondería también a una zona de un proceso del tendón rotuliano proximal. Y en estos cortes, ya en coronales, también adyacentes a la zona lateral vemos esta formación hiperintensa que correspondería a las zonas de quistes, que acá también podemos verlo un poco más definido, septado, pero estamos viendo también el menisco. El menisco lateral tiene una imagen hiperintensa lineal longitudinal que correspondería a un desgarro meniscal, asociado en este caso al quiste que habíamos visto ya por ecografía y estamos confirmando por el estudio de resonancia. Aquí tenemos también una imagen en axial para poder ver mejor las formaciones septadas del quiste y que están adyacentes a la zona del menisco lateral. Igualmente en esta secuencia, donde se ve la formación quística como una masa hipointensa, siempre asociada al desgarro meniscal longitudinal que habíamos visto. Y en la resonancia, lo que destaca el colega es el cartílago que recubre los compartimientos femorales tibiales, no presentan fisuras condrales, pero sin embargo a nivel de la rótula, que es una rótula que describe como Weaver 2, tiene una morfología normal y refiere que el cartílago que recubre presenta alteración difusa de señal, irregularidades superficiales en relación a una condromalacia grado 2, ¿no? También estamos viendo aquí el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano presentan una leve alteración de señal con signos de endosopatía insercional que sí se ha visto. Y vemos que en la evaluación selectiva, dice del menisco, muestra un desgarro horizontal del cuerno anterior y el cuerpo del menisco lateral asociado a un quiste parameniscal, que es lo que habíamos inicialmente visto por ecografía, pero estamos viendo que la resonancia nos está dando más información de la que definitivamente se puede ver por ecografía, ¿no? Concluye que hay un desgarro del cuerno anterior y del cuerpo del menisco lateral asociado a un quiste parameniscal, una condromalacia patelar grado 2 y una endosopatía insercional del tendón rotuliano y también del tendón del cuádriceps, ¿no? Como vemos, hay más información que nos da la resonancia magnética en relación a la ecografía. Ahora, vamos a hablar
un poco sobre lo que son los quistes meniscales, ¿no? Los quistes meniscales se producen cuando el líquido sinovial se enquista y a menudo como consecuencia de un desgarro meniscal. O sea, generalmente al encontrar un quiste tenemos la obligación de buscar en resonancia o en ecografía incluso la posibilidad alta de que vamos a encontrar un desgarro meniscal. Cuando se extienden más allá de los márgenes del menisco, se denominan quistes parameniscales. La frecuencia de estos quistes es motivo de controversia, pero en general se cree que presentan un 5% de todos los estudios de resonancia magnética. En cuanto a la patología, eso resulta por la transmisión de líquido articular a través de un desgarro de menisco horizontal o radial hacia los tejidos parameniscales, y es probablemente relacionado con un mecanismo de válvula, por el cual el líquido ingresa, forma el quiste, pero no puede regresar a la articulación. Suele asociarse también, como estamos viendo, a rotura de menisco, generalmente más del tipo horizontal. Puede ser de orientación también radial o oblicua. La ubicación lateral anterior a veces no se puede definir bien hasta el desgarro en las imágenes o incluso en las cirugías. Como datos estadísticos, los desgarros meniscales están altamente asociados con la gran mayoría de los quistes, como estamos viendo en este caso, más del 95%, excepto en el menisco lateral del asta anterior, que refiere a un 65%, ya que está reducida porque también puede explicarse en parte porque los quistes están en esta ubicación posiblemente asociados a alteraciones o desgarros de las fibras del ligamento cruzado anterior. Algunos autores han sugerido que hay un tamaño crítico en relación a un desgarro meniscal que puede producir un quiste, que son los 12 milímetros, a lo largo del eje circunferencial identificado en la resonancia magnética como un valor de umbral. Esto solamente es un hecho para como tener una referencia. Lo que sí creo que debe quedar claro es que los quistes del menisco medial generalmente se van a ubicar a lo largo de la cara posterior del cuerno posterior del menisco, mientras que los quistes del menisco lateral, como el que hemos visto, se ubican generalmente a lo largo de la cara anterior o anterolateral del cuerno anterior o del cuerpo. Nosotros, al evaluar radiográficamente las lesiones quísticas, vemos que en la radiografía no vamos a tener no va a poder mostrar muchas imágenes, excepto que va a haber una alteración de las partes blandas cuando queremos buscar una alteración en las zonas laterales, buscando una alteración del menisco cuando son quistes muy grandes, perdón. Sin embargo, el ultrasonido sí, por la ecografía musculoesquelética, que tienen alta resolución, van a ser muy sensibles y pueden mostrar lesiones, como hemos visto, anecoicas o masas hipoecoicas, de acuerdo a la naturaleza del quiste, como en este caso que ha sido prácticamente un quiste complejo multiseptado. También puede demostrarse a la vez el desgarro meniscal con el ultrasonido. Ahora, no estamos diciendo que el ultrasonido es el método de elección para también ubicar los desgarros meniscales, pero sí ayuda y con los equipos actuales estamos viendo muchas veces eh, información que nos da con seguridad que estamos ante un desgarro meniscal longitudinal, por ejemplo. En cuanto a la resonancia magnética, como debe quedar en claro, es el método de elección definitivamente para obtener las imágenes de la rodilla. Muchos de los quistes no van a ser palpables y estos pacientes presentan generalmente dolor, por lo que la resonancia va a demostrar generalmente el desgarro meniscal que va a estar asociado el quiste al desgarro meniscal. Y en cuanto a las señales de las lesiones intraquísticas, vamos a encontrar una señal alta en T2, pero a menudo no es tan alta como la del líquido sinovial, y un T1 con contraste con gadolinium no va a presentar realce porque no son masas sólidas, sino son masas quísticas, ¿no? La resonancia magnética puede ser sensible, más sensible incluso que la artroscopía para detectar quistes, ya que la evaluación artroscópica de la región posterior de la articulación de la rodilla a veces es limitada para poder llegar a ver estos quistes. Para un diagnóstico definitivo de quistes meniscales o también parameniscales se debe confirmar no solo con la presencia del quiste, sino también la presencia del desgarro meniscal y también ver si hay comunicación entre el quiste y el desgarro. Esto es importante para el médico que va a operar porque generalmente las lesiones quísticas que tienen una comunicación con el desgarro meniscal pueden ser operados fácilmente por artroscopía,
mientras que las que no tienen comunicación, generalmente dice la literatura que tienen más posibilidad de ser una cirugía abierta. Entonces, para resumir, estamos viendo que la ecografía y la resonancia magnética, cada uno tiene su lugar y nos da buena información, desde lesiones quísticas muy pequeñas a lesiones quísticas muy floridas con mucha patología, ¿no? Y como estábamos hablando, hay equipos que nos pueden ya dar imágenes como esta, donde vemos un trazo lineal tipo ecogénico que nos está hablando de un desgarro longitudinal a nivel del menisco. Pero definitivamente la resonancia magnética es el estudio de elección para poder definir no solamente las lesiones que hemos descrito en este caso, sino otras lesiones que no habíamos pensado o no habíamos visto, pero como hemos visto en este caso, hay condromalacia, hay entesopatía, y el caso que nos trae y que he querido traerles para que ustedes lo recuerden es que toda lesión quística o parameniscal quística siempre tenemos que buscar las lesiones asociadas, en este caso el desgarro meniscal, ¿no? Eso es todo. Excelente, Gracias. excelente, doctor Fernando, excelente. Estamos viendo los casos muy interesantes. Solamente quería aportar esto. El informe que lo hizo el colega lo hizo muy bien. En la resonancia tenemos tres conclusiones. El quiste parameniscal y la lesión meniscal, la condromalacia y la entesopatía, ¿no? Entonces, el colega también vio entesopatía y también vio el quiste parameniscal. Lo que le faltó al colega de repente es asociar, ¿no? Cuando yo encuentro un quiste parameniscal en ultrasonido, yo sé que en el 95% de los casos hay una lesión meniscal, hay un desgarro meniscal, ¿ok? Entonces ahí estamos bien. Lo que no vemos en la ecografía no vamos a ver es la condromalacia, porque está detrás de la rótula, pegada al hueso. En los informes que hacemos en ecografía, informamos el menisco, sí. Vemos si está normal o patológico, si hay un desgarro heterogéneo. No puedo clasificar si es en asa de Valde, si es longitudinal, vertical, ¿no? Solamente puedo decir si está normal o patológico. Ya hay técnicas para ver con los equipos de alta resolución, con muy baja frecuencia, no necesito ser alta la frecuencia, cómo se ven las lesiones y buena correlación con la resonancia. No digo que el ecografía es para hacer diagnóstico de lesiones de menisco, simplemente puedo dar una información. En el informe de la ecografía deben reportar cómo está ese menisco, extruido, no está extruido, está con un quiste parameniscal, tiene un aspecto heterogéneo, se ven las lesiones hipocojánicas dentro del menisco, eso tengo que reportarlo y ahí el médico lo va a correlacionar con resonancia. Y siempre que encuentren un quiste parameniscal, ya por sí ya debo pensar que hay una lesión del menisco. Muchas veces se puede ver también esas lesiones y recomiendo, por favor, abordar el cuerno posterior del menisco con transductor convexo. Van a darse sorpresas, ya lo hemos visto en los varios talleres, ¿ok? Muchas gracias al doctor Fernando Zárate. Y un punto más, recordar que el quiste parameniscal adyacente al cuerno anterior del menisco lateral, adyacente al cuerno anterior del menisco lateral, es el único que no está asociado en alto grado a lesión meniscal, está solamente el 65%. Buenas estadísticas del doctor Fernando Zárate. Muy bien su caso como relacionado a resonancia con ecografía. No sé si hay una pregunta para el doctor Zárate, que hay que felicitarlo. Muy bien, Fernando. Saludos, nada más que mandan saludos, Fernando. Estamos con médicos conectados de Ecuador, República Dominicana, El Salvador. Estamos conectados con Ecuador, ya dijimos, y Perú. Después, hasta ahorita no veo otros colegas, pero estamos muy bien conectados. Pasamos al último caso, amigos, ya para finalizar y vámonos a descansar todos. Ya hemos, algunos recién se han conectado y bueno. AMPEME tiene los tercer miércoles de cada mes para hacer los casos clínicos. Los invitamos a participar. El 6 y 7 de mayo, un curso avanzado de ecografía musculoesquelética. Ya lo hemos hecho al inicio, lo repetimos al final. Que nos apoyen a seguir creciendo. Todos los médicos que están asistiendo pueden formar parte de AMPEME, de los descuentos de los talleres que hacemos y de los congresos que vamos a realizar. Es una sociedad abierta a toda Latinoamérica. Bueno, vamos a ver los casos. Antes de ver los casos, el caso de lesiones de los dedos de la mano. Miren esta deformidad en Boutonniere, como vamos a ver en la ecografía. La mayoría de los participantes domina hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, pero dedos de la mano se hace un mundo. Entonces, por eso vamos a repasar primero la zona anatomía. Sin antes decir que esto es un paciente de 54 años que hace 3 semanas ya se golpeó la mano por el deporte que hace artes marciales
y va a la clínica para que, este es un caso antiguo, le tomen una placa, tiene hiperflexión de la interfalángica proximal y extensión de la interfalángica distal. Vamos a ver la ecografía. Antes de ver la ecografía, a mí me gusta cuando enseñamos a los chicos, a mis residentes o a los talleres, recordar bien la anatomía para que ustedes me puedan entender. Este es el libro del doctor Íñigo, un poquito le he pintado, espero que no se enoje. Pero el tendón extensor, porque la lesión es del tendón extensor, miren cómo se trifurca. Me van a dar dos bandalitas laterales y una banda central. La amarilla es la banda central. La banda central se inserta en la falange intermedia, ¿ya? Y las bandeletas laterales se van a unir y forman el tendón terminal y llega a la falange distal. Y hay un ligamento triangular que une estas dos bandas para que no se puedan separar y no se luxen. Los tendones interóseos y lumbricales van a llegar a las bandas laterales y ya en otro caso clínico vamos a ver las lesiones de las bandas sagitales, que está acá en la articulación metacarpofalángica como la caperuza extensora. Nuevamente, este diseño muy bonito. El tendón central, miren, fíjense aquí, el tendón central se inserta en la base de la falange media y el tendón terminal que se abrió y llega a la base de la falange distal. Tenemos la anatomía, mire, el tendón extensor se trifurca y la banda central llega a la base de la falange media y se abren las bandas laterales y se insertan en la base de la falange distal. Otra vez tenemos la banda central que llega a la base de la falange media, las bandas laterales se abrió el tendón extensor común y se inserta en la base de la falange distal. Vienen los lumbricales, ¿ya? Y después tenemos el ligamento triangular, que no lo vemos en la ecografía, y la caperuza extensora en las articulaciones metacarpofalángicas que van a estar adheridas por las bandas sagitales. Muy bien. Ahora veamos la ecografía. Una vez que ya hemos repasado el paciente cómo estaba con la manito, con hiperflexión, interfalángica proximal, y aquí está, se ve muy bien en la ecografía, y la extensión de la interfalángica distal. Ahora sí les pregunto, una vez que hemos repasado y en los que están atentos, les espero sus comentarios, ¿qué parte del aparato extensor se inserta aquí en la base de la falange media? ¿Qué parte del aparato extensor? Espero una respuesta en los mensajes, porque yo estoy viendo acá esta parte del aparato extensor que está retraída y gruesa y hipocogénica, ¿no? Este es un caso antiguo en el que no dominaba mucho. Muy bien, acá tenemos un doctor, la banda central, perfecto, perfecto, la banda central. Entonces estamos frente a una lesión de la banda central del aparato extensor que se inserta acá en la base de la falange media. Volvemos a ver, le echamos un montón de gel para ver, normalmente es así de fino. Miren cómo debe ser el aparato, el tendón central, y llegar muy finito, casi imperceptible, y acá está bastante grueso y heterogéneo, Me basta esta información y sobre todo la forma del dedo de la mano, de la hiperflexión, para saber para saber que tenemos una lesión de la banda central del aparato extensor. ¿Qué pasa si yo volteo al paciente y veo la cara palmar? La cara palmar aparenta una lesión, pero lo que tenemos es una luxación también de la articulación interfalángica proximal que me va a dar esta imagen. Tengo una luxación de la falange, de la articulación interfalange proximal, el metacarpiano, la falange proximal, la articulación interfalángica proximal que se ve muy bien. Un caso 2. Miren, este paciente es una señora de 49 años que ya tuvo un trauma con los dedos de la mano. Se ve claramente cómo está la deformidad de la mano, ¿no? La deformidad en Boutonniere. Y desde la imagen que yo veo ya más o menos ya tengo que buscar mi lesión. El problema de que esta paciente estuvo más de un mes sin tratamiento y cuando ya fue al médico traumatólogo cirujano de mano, es candidata a operación. Un paciente que está más de un mes sin tratamiento se queda con hiperflexión de la interfalángica proximal, se queda un poco rígido su dedo y lo operan. El problema es que después de la operación pasó un mes de terapias y la paciente continuaba con esto es después de la operación, después de un mes, después de la terapia, me lo manda la fisiatra que me dice que le hacen terapia y todo y no mejora la paciente. Entonces vamos a ver, sabemos que es patológico, mejor veamos los videitos que nos va mejor con los videos en ecografía. Seguimos al aparato extensor, y estamos en la banda central, que estoy llegando a la interfalángica proximal, la articulación interfalángica proximal, y miren cómo está de grueso y heterogéneo el tendón central. Acá veo, debe ser el hilo, miren una imagen hiperecogénica lineal que está sobre la articulación. Ahora la cortical, ¿cómo la ven? ¿Regular o irregular? Miren la cortical ósea del
la articulación interfalángica proximal bastante irregular, ¿no? Está engrosado, acá veo el tendón central bastante grueso y sigue en hiperflexión. Vamos a ver una imagen. Aquí estoy viendo la articulación interfalángica distal, proximal, perdón, con irregularidad de la cortical ósea. Y otro videíto donde hay bastante edema, es muy irregular la cortical, probablemente haya tenido también una avulsión y sigue en hiperflexión, ¿no? Esos pacientes que pasan de cierta edad, que tienen mucho tiempo sin tratamiento, tienen un mal pronóstico para el tratamiento. Ahora voy a ver a los costaditos las bandas sagitales. ¿Se acuerdan de las bandas sagitales? Iban hacia los costados, ¿no? Perdón, las bandas laterales. El tendón extensor se trifurca. Una banda central que la va a la falange media y las bandas laterales que van el tendón, hacia la región distal. Miren qué pasa con las bandas laterales. Estas imágenes hipercogénicas, gruesas, a un costado están desplazadas hacia abajo, deberían estar un poquito más arriba, ¿no? Entonces esto lo vamos a entender después de revisar la patología. Nuevamente, aquí tenemos las bandas laterales, a un costado desplazadas hacia distal, luxadas hacia distal, y aquí el aparato extensor, el tendón central, ¿no? Sigue engrosado y heterogéneo. También vemos lo mismo, una luxación de la interfalángica proximal. Hay una separación del aparato del tendón del hueso y vemos, tratamos de ver una reconstrucción donde se ve la luxación. El lado normal y el lado patológico. No hay mucha duda acá. Puedo hacer un video, puedo seguir el aparato flexor, como está luxado acá la articulación interfalángica proximal. Muy bien. Ahora vamos a ver. Esto es parte de la ecografía de dedos de la mano. En realidad es muy sencillo. Sabemos que en ecografía musculoesquelética, todo es anatomía, son anatomía. Y si yo sé qué tendón, qué es lo que está lesionado, qué estructura anatómica está lesionada, es muy fácil yo de enfocarme y de poder ver qué debo buscar. En estos casos, buscar el tendón central y también las bandas sagitales que se luxan hacia abajo. Debido a esto es una lesión en ambos casos. En el primer caso, una lesión no tratada, una lesión en deformidad de Boutonniere con lesión del tendón central y luxación de las bandas sagitales hacia volar. En el segundo caso es un paciente posoperado también por un traumatismo con una deformidad de Boutonniere que no respondió al tratamiento quirúrgico ni tampoco a la fisioterapia, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión y si van haciendo las preguntas, les agradezco en el chat. Ya están conectados varios amigos de El Salvador, aquí de República Dominicana. Vamos a hacer un taller presencial, práctico, donde ustedes van a practicar y vamos a ver lo que es hombro, codo, muñeca y un poco más allá de lo básico. Voy a tener el gusto de compartir. Muchas gracias a la doctora Ángela Francisco por la invitación. Nos vemos muy pronto ya en marzo, primer fin de semana de marzo en Santo Domingo. Entonces veamos en la deformidad de Boutonniere, algo muy breve. El tendón central va a estar roto. Recordemos que en la enfermedad el tendón central debería estar acá, insertado en la base de la falange media, pero el tendón central se rompe y va a producir hiperflexión. Se caracteriza por la hiperflexión de la articulación interfalángica proximal, hiperflexión, y extensión de la interfalángica distal. Miren las bandas laterales se van a desplazar. ¿Qué es lo que pasa? En la zona 3, la mano tiene también, tanto en la cara volar y dorsal, el médico que informa esto debe colocar la lesión, se localiza en la zona 1, zona 3, que son las articulaciones. En este caso es una lesión de la zona 3, donde va a haber una rotura de la banda central. Esta es una banda central normal, una banda central rota y vemos aquí la banda lateral desplazada hacia la cara volar. ¿Qué es lo que pasa en la deformidad de Boutonniere? Tiene tres componentes. Primero va a haber una ruptura de la banda central. Luego, ¿se acuerdan? Había un ligamento triangular que unía las bandas laterales, se atenúa, se debilita y va a haber una luxación o subluxación volar hacia abajo de las bandas laterales, hacia distal, hacia la cara volar. Por eso se queda
ya el dedo en hiperflexión, la articulación interfalángica proximal, y en hiperextensión o extensión, la interfalángica distal. Esto es de golpe, no, el paciente se golpea y se queda así, no, se va a hacer progresivamente. Si es muy agudo, ustedes van a ver solamente un aspecto heterogéneo de la banda central, no van a ver luxación de la placa de las bandas laterales, y esto es progresivo, se va acentuando y se va localizando. Muy bien, ahora sí van a entender un poco mejor después de revisar esta anatomía y la patología. Es el tendón central. Estoy llegando a la base de la falange media y miren cómo está engrosado y heterogéneo. Acá hay como una irregularidad de la cortical ósea, irregularidad de la cortical ósea. Este es el paciente posoperado. Acá veo como un hilo, que es un cuerpo extraño, es porque está operado, pero sigue la hiperflexión, y en en el corte axial voy a ver las bandas laterales más desplazadas hacia el lateral. Estas bandas hiperecogénicas debería estar acá, y está con luxación volar. Eso lo puedo yo ver desde la placa de rayos X, puedo sospechar dónde está la lesión, ¿ok? Espero que les haya gustado esta presentación. Este último caso, los invitamos a formar parte de MPM, a participar de los webinars. La próxima semana tenemos ya tenemos un webinar gratuito de AMPM. Espero que estén presentes también, les vamos a estar pasando el link. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, se entendió que estuvo claro, eh, alguna duda, no sé, el doctor Martín tiene alguna... El doctor Agustín, gracias doctor Agustín. Creo que el doctor Agustín fue el que presentó un caso en nuestro grupo de alumnos, muy bueno también, donde se veía un caso muy parecido. Ahí lo tenemos guardado, doctor Agustín, muchas gracias. Doctor Fernando Zárate, doctor Martín Tarazón, ¿alguna pregunta, comentario? La doctora Magda, Todo bien, Anita. todo tranquilo. La doctora Magda, muy bien, la doctora Magda, ¿qué queremos ver? En el pulgar tenemos otras lesiones. Si se lesiona el tendón extensor, largo ¿se acuerdan cuando decimos muñeca, no? Tenemos el extensor largo del pulgar que llega a la base de la falange distal. Ya no tendríamos la deformidad en botonera. Esta deformidad en Boutonniere se da en los dedos trifalángicos. Muy buena pregunta. Estamos tranquilos, ha sido un éxito este taller, los invitamos a seguir participando y les agradecemos por conectarse a estas horas de la noche y seguir practicando, seguir participando. No se pierdan estos videos de AMPM, suscríbanse al canal de AMPM, nos estaremos esperando en la próxima sesión. ¿Algún saludo, doctor Zárate? ¿Algo que decir más? No, agradecer a todos por acompañarnos a esta información que queremos darles y los esperamos la próxima semana. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Helga, también está conectada, nos está viendo desde Paraguay, ¿verdad, doctora Helga? Muchas gracias. Gracias, amigos, un abrazo virtual, nos vemos pronto, no se olviden de suscribirse al canal también de AMPM, y en mi canal también los estoy esperando. Ahí tendremos más revisiones. Gracias, chao, chao, gracias, Martín, gracias, Fernando, Chao, buenas éxitos, noches. Gracias. Buenas gracias. noches con todo. Gracias, Lenita. Gracias a todos. Chao, Narda, gracias.